Todo esto evidencia que usted la crisis le ha superado. Crisis que, insisto, está empeñado en decir que no tiene nada que ver con el Gobierno. Pero es evidente una cosa que usted no puede negar, que su Gobierno, el Gobierno de España, son responsables de los parados, de esos más de 4 millones de parados que en estos momentos hay. Han vuelto a repetir la historia, pero es que está pasando lo mismo que hace 20 años. Están llevando a este país al borde de la quiebra. Se lo he preguntado 5 veces, señor presidente. ¿Cómo puede recortar el sueldo a los funcionarios, a los que vienen a trabajar, señor presidente, y le paga a sus asesores que no vienen 42.000 euros? ¿Cómo es posible eso, señor presidente? El tiempo, señoría, del Partido Socialista se ha acabado. Su sucesora, y se lo digo con todo el respeto del mundo, es usted, es más de lo mismo, es su forma de gobernar. Y yo le voy a preguntar una cosa. Si usted aquí y su sucesora en Madrid no han resuelto los problemas de Aragón, ella sola no será capaz de resolverlo. El socialismo, señoría, no ha sabido resolver la crisis. Es tiempo de cambio. Hay que cambiar los diagnósticos, los comportamientos. Hace falta, señoría, un Gobierno que le hinque el diente a los problemas, que trabaje de sol a sol, de que sepa la realidad, de que trabaje, señoría, por el Aragón real, señor presidente.